Valeria Ertle, licenciada en nutrición, una de las disertantes en esta charla de celiaquía realizada en el día de hoy en la Biblioteca Bernardo Sarmiento, visto desde un proyecto de ley que fue sancionada. Como toda enfermedad, cuando las leyes se sancionan, todas las obras sociales deberían proveer toda la parte legal para que la obra social pueda cubrir con todo el tratamiento. Hasta no hace mucho, o incluso muchas veces se piensa que no es una enfermedad la enfermedad celíaca, porque simplemente a veces en pensar en que el cuidado con los alimentos hace la base de prevención para que la enfermedad se desarrolle, y al no necesitar una medicación específica, muchas veces se cree que el tratamiento que se pueda llevar adelante es poco costoso. Pero el problema que tenemos con la enfermedad celíaca es que los alimentos son muy costosos, y eso es lo que están haciendo hoy las obras sociales. La mayoría, todas deben hacerlo, pero como toda enfermedad, cuando sale una nueva ley es difícil que todo se articule para que funcione. Hasta ahora, la mayoría de las obras sociales lo que hacen es cubrir el costo de los alimentos sin gluten, sin trigo, avena, cebada o centeno, que es la base fundamental para este tratamiento. Una persona celíaca puede llegar a gastar una suma de dinero importante en adquirir esos alimentos. Sí, en realidad el enfermo celíaco puede comer la mayoría de los alimentos que estén en el orden de lo que es natural sin procesar, es decir, que frutas, verduras, carnes pueden consumir. El problema está básicamente en los alimentos que puedan tener trigo, avena, cebada o centeno, pero no solo cereales y harina. Hay muchos alimentos que pueden estar contaminados, entonces ahí es donde empieza el problema, y ahí es donde el enfermo celíaco tiene que estar atento. ¿Cuáles son los que tiene que evitar? Leer etiquetas, estar informado sobre los listados que va dando el ANMAT sobre cuáles alimentos están incluidos o no en los libres de gluten, y fundamental es evitar estos alimentos que, al no poder consumir alimentos que se preparen con trigo, entonces ahí no podemos consumir ni panes, ni galletitas, ni pastas. Las preparaciones de este tipo de alimentos son preparaciones que se utilizan otro tipo de harinas, y en general son preparaciones muy caras. Hay industrias que ya las preparan, y después la otra forma es hacerlo en casa comprando las premezclas de harinas, pero igual el kilo de la premezcla de harina creo que ahora está algo de 40 a 50 pesos, y con esa cantidad puedes hacer una pizza, dos muy finitas, no alcanza para mucho más. Entonces ahí es donde viene el costo alto de estos alimentos, y las obras sociales hoy por hoy lo cubren. Tienen la obligación de cubrir esos alimentos. Después el resto de la alimentación es normal, pero esos alimentos son muy caros, entonces ahí es donde participa la parte de la obra social. Y ese listado que mencionabas hoy acerca de los alimentos que pueden consumir, sí, ¿cada cuánto se actualiza? Se actualiza de manera frecuente. Hay varias entidades que los pueden llegar a tener, que tengan que ver con los enfermos celíacos, como ACELA, pero además el ANMAT suele publicar un listado, en forma mensual siempre está, de alimentos que a veces pueden llegar a dejar de ser libres de gluten, alimentos que aparecen nuevamente sin gluten, porque muchas veces los métodos de fabricación de los alimentos a veces pueden llegar a contaminar determinados alimentos. Entonces el ANMAT realiza las pruebas correspondientes, y ahí es donde aparecen estas publicaciones. Los principales síntomas que comienza a presentar, a manifestar, tiene celiaquía y no lo sabe, ¿son descomposturas, vómitos? Sí, la sintomatología es amplia en realidad, y depende de la edad de aparición. Es una enfermedad que puede aparecer en los niños. En general aparece con la introducción de alimentos después de los 6 meses, pero muchas veces aparece o se da el desarrollo en la etapa adulta. En general hay personas que son asintomáticas y sin embargo tienen la enfermedad, y hay otras personas que las manifestaciones más directas son los vómitos, las diarreas. En los niños suele presentarse déficit en el crecimiento, y ahí empiezan a hacer una serie de estudios para ver por qué el chico no crece. A veces puede haber anorexia, pérdida de apetito, pérdida de peso, desnutrición. Eso es lo más difícil de detectar. Por ejemplo, en una osteopenia, que lo que hace la enfermedad celíaca es ir afectando el intestino de manera tal que los nutrientes no se absorben, principalmente algunos minerales como el calcio o el hierro. Entonces ahí es donde puede aparecer la anemia. Y eso repercute de esa manera. El estado general del paciente. Lo habitual y lo ideal es que empiece con diarreas y vómitos, entonces uno enseguida va a buscar la causa, pero muchas veces no aparece de esa manera, y lo que aparece es una desnutrición importante, y el paciente ya había perdido mucho peso, y la dieta inicial tiene que ser muy estricta por el estado general del paciente.